Buenas noches para todos. Vamos a esperar un segundo mientras se conectan en esta transmisión de Una vida con propósito. Recordemos que no es una religión, sino es un estilo de vida. Espero unos segundos mientras inician a conectarse para recibir hoy la palabra que el Señor me ha regalado y que quiero compartir con ustedes. A los que ya se están conectando, muchas gracias. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Inician a conectarse. Y nos vamos preparando para compartir con ustedes este mensaje que hoy he recibido. Muchas gracias por estar ahí. Alex Parada, bienvenido, gracias. Gracias por estar dispuesto hoy a escuchar también este mensaje que puede cambiar nuestras vidas, las vidas de cada uno de nuestros seres queridos y de nuestros familiares. Inicio. Así es, Alex. Dios lo bendiga también, mi hermano. Hoy quiero compartirles un mensaje que me regalaba Dios mientras estaba en un momento de ayuno, espiritualmente diciéndole al Señor que aceptaba el reto y que disponía mi corazón para hablarle a todos los que necesitan un mensaje de parte de Él. Y que entendía que en realidad Él tenía un propósito conmigo. A Duviet, a Arnold, bienvenidos. En este momento, a través de las herramientas tecnológicas, los celulares, las tablets, los computadores, todas las herramientas que hemos tenido, las hemos venido utilizando. Y hay algunos que nos queremos volver influencer, que es la palabra que ahorita se está utilizando, de influencia. A Oscar David, bienvenido. Y queremos ganar adeptos, queremos ganar seguidores, queremos ganar el like o el me gusta, los reaccionas que nos ofrece la plataforma Facebook. Ahora hay TikTok, está Twitter, está Instagram. Y hay una serie de aplicaciones o una serie de redes sociales para que nosotros hagamos lo que queramos. He visto a muchos influencers, pero yo les quiero hablar del mayor influencer de la historia. No existían las herramientas tecnológicas, pero causó un impacto grandísimo en la sociedad de ese momento en que él estaba aquí hasta el día de hoy.
es el mayor influencer de la historia. Desde hace mucho tiempo hemos escuchado de él, de todo lo que ha hecho en la humanidad. Desde derrotar a un ejército que convirtió el agua en vino, que sanó enfermos, que libertó cautivos, dio de comer a más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Para muchos fue, y aún para muchos es el boom, porque es la otra palabra que utilizamos, el boom del momento. Su nombre, Jesús de Nazaret. El Hijo del Dios de los ejércitos, el Señor de los señores, el Rey de reyes, el que todo lo puede, si tan solo creemos. El influencer de la historia de la humanidad, el que nos salvó, quien nos acepta como somos y nos perfecciona en medio de la vida que llevamos. Porque tan grande fue su amor que pagó un precio sin importar cómo estuviéramos. ¿Usted compraría un carro en malas condiciones? ¿Usted negociaría o compraría un negocio quebrado? ¿Se arriesgaría? Pues hubo alguien que se arriesgó. Sin importar la condición en que usted y yo nos encontremos, Él se arriesgó. Y hace más de 2000 años que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, por usted y por mí. A todos los que se están conectando, bienvenidos. Él pagó el precio por usted y por mí. Y entonces nosotros buscamos la excusa perfecta. Es que yo tengo este pecado. Es que yo tengo estos errores. Es que yo esto. Es que yo aquello. Y empezamos a escabullarnos, a salirnos del propósito que Dios tiene en su vida y en la mía. Eso me estaba pasando a mí, a Julián Sierra Rodríguez. Julián Anturio es mi segundo nombre. Sierra Rodríguez. Eso me estaba pasando a mí. Aunque sabía que Él había pagado el precio en la cruz del Calvario, no lo quería reconocer. Y hoy les voy a compartir una historia que sé que va a llegar al corazón de muchos. Alexandra, bienvenida. Hoy voy a compartir esta historia. Nosotros nos olvidamos por momentos debido a nuestras ocupaciones, a nuestros trabajos, a nuestros empleos, a nuestros negocios o empresas, a nuestro rol o profesión. Se nos olvida que todo esto es debido al influencer de todos los tiempos. Usted y yo no somos nada si Él no nos lo permite. Estamos respirando porque Él es misericordioso, porque Él intercede ante el Padre, ante Dios Padre Celestial, y le dice: déjelo que cambie. Dios es misericordioso, dice que Él es grande en misericordia y lento para la ira. Usted y yo cometemos miles de errores cometemos a diario. Pero Él está dispuesto a perdonarnos. Está dispuesto a levantarnos cada vez que nos caigamos. Y está influenciándonos. Por eso es el mayor influencer de la historia. En los tiempos en que Jesús estaba en la tierra, se escuchaba y se rumoraba mucho de un hombre que estaba haciendo eco en la vida de muchos, que sanó a fulano de tal, que curó y liberó a sutanito, y así sucesivamente, que resucitó a un muerto
y se regó el despliegue publicitario del momento. Hay un hombre que está cambiando la vida de muchas personas. Para ese entonces, que no existían los celulares, se empezó a regar el voz a voz. En todas las naciones, en todos los lugares, se empezó a vivir una noticia diferente. Y empezó a llegar la noticia de ese tal Jesús, que empezó a llamar la atención de un hombre que en medio de su situación, de su estado y del desprecio de muchos, lo llevó a gritar y a llamar la atención de Jesús por un milagro en su vida. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento que gritemos por un milagro en nuestras vidas. Hoy se fue un gran amigo mío, partió al reino de los cielos. Miguelito, cariñosamente le decíamos. Pero fue un hombre que marcó la historia gracias a ese gran influencer. Y nos duele el corazón porque hace parte de la familia. Pero nos sentimos felices de saber que partió a la presencia de Dios Padre. Es lo mejor, saber que partió a la presencia de Dios Padre. Que fue en deuda, no se fue en deuda. Derly, bienvenida. David, bienvenido. Es la historia que marcó mi vida. En el 2004, estando yo en la ciudad de Bogotá, se me envía a una clínica a llevar una palabra a muchos médicos, a profesionales de la salud, sin yo tener un título profesional. Se me delegó ese momento. Y yo le decía a Dios, ¿cuál es la palabra que tengo que llevar? Y me llevó a esta historia. Por eso marcó mi vida. Y siempre la he tenido como referencia. Pero siempre estuve como ese hombre que se cansó de los desprecios de la humanidad y corrió a los pies de Cristo. Esto lo conllevó a ser uno de los personajes más reconocidos por la sociedad de ese momento, debido a su cambio y a lo que sucedió en él. ¿Cree usted que lo mismo puede suceder en su vida y en la mía? ¿Lo cree? Pues acompáñame a recordar esta historia y a poner en práctica lo que aquel hombre hizo por la influencia de Jesús. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y nos habla de la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Ese hombre se llamaba Bartimeo. Y estuve investigando quién era Bartimeo. Y dice que era hijo de Timeo, personaje del Nuevo Testamento. Es el protagonista del último milagro de curación de Jesús narrado en Marcos 10, del 46 al 52. Una de las curiosidades del texto es que indica el nombre del ciego, que es poco usual. Si usted revisa todos los milagros que Jesús hizo, nunca daban el nombre de quien recibía el milagro. Pero en este capítulo se dio el nombre tanto de quien recibió el milagro
como de quién era su padre. Eso sucedió. ¿Y quién era Timeo? Porque lo nombra. Timaios, quizás inmundo o altamente estimado, tal vez una abreviatura de Timoteo, el padre del mendigo ciego de Jericó, que está en este capítulo. Capítulo 10 de Marcos. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, que él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguramente usted y yo estamos como Bartimeo, en una situación, en una condición, en una crisis, rechazado por muchos, no aceptado. Y Bartimeo vio 3 oportunidades en su vida. Primero, él dispuso en su corazón saber de ese tal Jesús. Segundo, esperó el momento. Y tercero, aprovechó la oportunidad. Quizás usted y yo estamos como Bartimeo. Hemos escuchado de Jesús. Estamos disponiendo el corazón y queremos aprovechar la oportunidad. Y dice el dicho o el adagio popular que las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Pero la Biblia me dice cosa contraria, que si 7 veces cae el hombre, él está dispuesto a levantarlo. No sé cuántas veces usted y yo hemos caído, pero el Maestro está dispuesto a darnos la mano una vez más. Una vez más. Margot, buenas noches, bienvenida. Allá en Neiva. A Sergio, buenas noches. Usted y yo podemos estar como el ciego Bartimeo con esas 3 razones para alcanzar misericordia. Bartimeo había escuchado de Jesús y se preguntaría en su momento: bueno, ¿cómo hago para acercarme a Él? ¿Cómo hago para llegar a Él? Y yo pongo un ejemplo. Si usted tuviera la oportunidad de algo y sabe de quién puede venir, un ejemplo, si en este momento un gobernante fuera
quien le diera a usted una bendición, usted buscaría la oportunidad de llegarle, de contarle su necesidad y de esperar la respuesta. Así estaba Bartimeo. Escuchó del mayor influencer de la historia, de Jesús de Nazaret, que había hecho tantos milagros y que él podía hacer el milagro en su vida. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaría por Jericó, no perdió la oportunidad. Pero vamos a mirar qué empezó a pasar con Bartimeo. Él tenía la disposición en su corazón y empezaron a haber problemas en el camino. Empezaron a haber situaciones como la que usted y yo estamos viviendo. Empezó a haber piedras en el camino, tropiezos en el camino. Tía Amparo, bienvenida. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Cuál era el estatus de Bartimeo? Era un mendigo. Y hemos tenido que pasar por ese proceso. Así estaba yo, como un mendigo, tendiendo la mano, esperando quien me diera algo, y no me da pena decirlo. Así estaba yo, Julián Sierra, como un mendigo. Pero tenía que pasar el proceso. Se me dio la oportunidad una vez más. Hacía mucho tiempo me venía hablando personalmente. No era ningún pastor, no era ningún sacerdote, no era ningún líder religioso, era directamente él que venía hablándome a través de sueños, a través de la voz audible de él, y me decía: hable de mí, que yo me voy a encargar de usted. Y yo le decía que no, porque yo tengo muchos errores. Yo tengo muchos problemas, yo tengo muchas dificultades. Y me daba pena que de pronto me señalaran o me juzgaran. No sé si lo irán a hacer. Y si lo hacen, continúo, porque esto no me va a debilitar, ni me va a dejar caer. Antes me va a dar fuerzas para continuar adelante. Así estaba Bartimeo. Muchos lo rechazaban, muchos lo señalaban, muchos se burlaban, muchos le tendieron la mano a Bartimeo con lástima, de pronto con desprecio. Pero así como Bartimeo un día escuchó que Jesús pasaría por Jericó, así yo también escuché que Jesús podía hacer un cambio en mi vida. Y lo vengo escuchando desde muy niño, pero que a mis 40 años veo el momento. Y entonces Bartimeo dijo: necesito el milagro porque no quiero ser más mendigo. Necesito el milagro porque si yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón y recibo el milagro, mi vida va a cambiar. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo en su vida y en la mía. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hoy nos corresponde a usted y a mí decirle al Señor que tenga misericordia de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de sus esposos, de sus esposas. Que tenga misericordia. Bartimeo lo dijo: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué lo dijo Jesús? Bartimeo, perdón. ¿Sabe por qué lo dijo Bartimeo? Porque dice aquí al inicio que una gran multitud acompañaba a Jesús y era el primer impedimento que tenía Bartimeo. Siendo ciego, estando postrado y siendo un mendigo, muchos decían, no lo va a escuchar. Pero él empezó a levantar la voz y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando trataban de callarlo, él gritaba más duro, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted y yo debemos de decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No se cansó. No miró la multitud. Era ciego. Pero eso no le impidió para llegar a los pies de Cristo. Escuchaba que era muchísima gente la que estaba alrededor de Jesús. Y él decía, no va a llegar, de pronto no voy a tener la oportunidad. Las voces de pronto le llegaban, no, ¿usted qué lo va a escuchar? Es el gran hombre, ese gran influencer que ha venido haciendo tantos milagros. De pronto usted tiene la oportunidad del milagro, pero ¿quién sabe? Él no perdió la fe. Él no perdió la esperanza. Y él no iba a perder el momento. Este es el momento de que usted y yo también elevemos una plegaria y digamos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegó la oportunidad. La oportunidad, a pesar de la situación, a pesar de que lo quisieron callar, a pesar de que no lo querían dejar llegar a los pies de Cristo, a pesar de que no querían que él recibiera el milagro, él no se cansó de clamarle al maestro y de gritar y de decirle, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Escuche esto tan bonito. La oportunidad llegó, el momento llegó, lo que él estaba esperando, llegó. Llegó el momento, llegó el día, la hora exacta del milagro. Y este es el día, este es el momento y esta es la hora exacta del milagro para usted y para mí. Es el momento que usted y yo recibamos el milagro. Que dejemos de ser mendigos. Que dejemos de estar poniendo la mirada en un hombre, en una mujer, en un gobernante, en un empleo, en una empresa. Es el momento que usted y yo podemos recibir el milagro. Y solo depende de usted, así como solo dependió de Bartimeo. Bartimeo no dependió de nadie más, ni de la multitud, que lo quisieron callar, que lo quisieron hacer a un lado. Bartimeo dependió de Jesús. Y él sabía que era de ese hombre que venía el milagro. No venía de nadie más, solo del gran maestro llamado Jesús de Nazaret. Y arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe que usted y yo también tenemos una capa? La capa de nuestros pecados, la capa de la mentira, la capa de la fornicación, la capa del adulterio, la capa que usted y yo conocemos. Y hasta que no arrojemos la capa como lo hizo Bartimeo, no vamos a recibir el milagro. Soltémonos la capa, quitémonos la capa. ¿Sabe que si Bartimeo no se hubiera quitado la capa, no hubiera recibido el milagro? ¿Sabe qué identificaba la capa en ese momento? Desprecio. Eso identificaba la capa.
Como era ciego y era mendigo, a él le tocaba ponerse esa capa para que fuera reconocido por la sociedad de ese momento. Y sabían que era una persona despreciada, necesitada. Usted y yo ya no somos necesitados. Somos necesitados para el reino de Dios, para seguir a Cristo, pero no para depender de una persona, de una empresa o de un empleo. Dependemos de Dios. Que si en este momento estamos en crisis, muchos el año 2020 y 2021 lo declararon en crisis. Y no es una crisis, es una bendición. Solamente usted y yo debemos de aceptar el momento como lo aceptó Bartimeo. Jesús le respondió a Bartimeo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El Señor te está preguntando en este momento: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga en tu vida? ¿Qué quieres que haga en tu hogar? ¿Qué quieres que haga en tu empresa? ¿Qué quieres que haga en tu empleo? ¿Qué quieres que haga en tus hijos? ¿Qué quieres que haga en el familiar que está enfermo? ¿Qué quieres que haga en ti? Bartimeo anhelaba algo importante para su vida: recobrar la vista. ¿Qué quieres que te haga? Te pregunta el maestro en este momento. ¿Qué quieres que te haga? Pregunta el maestro. No me lo responda a mí, respóndaselo a él. Bartimeo respondió: que recobre la vista. Eso respondió Bartimeo. Ahora el Señor en este momento, porque es el influencer de la historia, pasarán los años, pasarán los siglos, pero su propósito, su anhelo y su palabra no va a pasar, va a continuar ahí todos los días hasta que usted responda la pregunta del maestro. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí hay otra cosa que debemos de tener clara. En toda la historia que Jesús hizo milagros, en los 4 evangelios, recibían el milagro los que lo necesitaban y se iban. Algunos contaron lo que Jesús había hecho en sus vidas. Otros recibieron el milagro y ya, lo recibí, bien. Pero Bartimeo siguió a Jesús. Seguramente usted está esperando un milagro. Seguramente usted está esperando un cambio en su vida. Seguramente usted está anhelando algo y ya el maestro le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y tú le estás respondiendo. Ojalá que si hay una respuesta para ti en esta noche, no te olvides del maestro. No se olvide del que le dio el milagro. Y ya le dio el milagro más grande de toda la humanidad: la salvación. Nos tiene respirando. Nos tiene con vida. Que no se nos olvide quién es el que está obrando en nosotros. Que no se nos olvide. Jesús nos está preguntando en este momento: ¿qué quieres que te haga? La respuesta no es para mí, la respuesta es para Él. Es solo entre usted y Él. Y es Él
el que va a obrar en medio de nuestra situación. Hagamos como Bartimeo. Llamemos la atención del gran maestro y permitamos que Él haga su propósito en mí, que Él nos influencie cada día. Pero esta influencia que Él está haciendo en nosotros es para marcar la historia y no para ganar fama. Ese gran influencer le puede dar un giro de 360 grados a su vida y a la mía. Él ya pagó el precio por usted y por mí, sin importar nuestra condición. Y digámosle al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero orar por ustedes. Quiero pedirle al gran maestro que responda a la pregunta que nos hizo. ¿Qué quieres que haga? Respóndale usted al maestro. ¿Qué quieres que haga en su vida? ¿Se está perdiendo su hogar? Dígaselo al maestro qué es lo que usted quiere que él haga. ¿Estás muy enfermo? Dígale al maestro qué quieres que haga. ¿Su hijo cayó en las drogas? Dígale al maestro qué quieres que haga. ¿Le dijeron los médicos que les queda pocos días de vida? Dígale al maestro qué quieres que haga. ¿Estás desanimado? Dígale al maestro qué quieres que haga. Dígaselo de corazón. Ten misericordia de mí, fue lo que exclamó Bartimeo. Y alcanzó el milagro. Escuchó, esperó y recibió. Escúchelo. Escuchó, esperó y recibió. Usted esta noche tiene que escuchar, está esperando y va a recibir. Si tienes COVID, no te asustes. El maestro te está preguntando qué quieres que haga. Eso pregunta el maestro. ¿Qué quieres que te haga? Si Bartimeo pudo romper la multitud, hacer escuchar su voz y ser llamado por el maestro, asimismo nos dice esta noche, te mandó a llamar, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Ten confianza, te está esperando. Esas fueron las palabras que le dijeron a Bartimeo. Y Bartimeo marcó la historia de ese momento. El despreciado fue el más reconocido. El maltratado fue reconocido. El humillado fue reconocido y quedó marcado en la historia, que es la palabra de Dios. Ahí quedó marcado, en la Biblia está el nombre de Bartimeo como referencia de que la influencia de Jesús marcó la historia. Y puede marcar su historia y puede marcar la mía. Pero lo único que debemos de hacer es ir a los pies de Cristo. Permítame orar por ustedes. Amantísimo Señor y Padre nuestro, maravilloso Jesús, sé que muchos de los que están en este momento conectados están aquí
porque estábamos como Bartimeo. Habíamos escuchado de un gran hombre que pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Y estábamos esperando el momento. Y el momento es ahora. Bartimeo esperaba un milagro. Y nosotros esperamos el milagro hoy de parte tuyo, maravilloso Rey Jesús. Nos estás preguntando, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Así nos está preguntando el Maestro. ¿Qué quieres que haga en tu vida? ¿Qué quieres que haga en tu hogar? ¿Qué quieres que haga en tu salud? ¿Qué quieres que haga en tu empresa? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y lo mejor que puedes hacer en nosotros es permitirnos testificar de ti, sin miedo, sin pena, sin temor alguno decir, estaba pasando esta situación, pero alguien me habló de Jesús y marcó mi vida y marcó la historia, porque ya no soy el mismo. Bartimeo no fue el mismo. Recobró la vista y siguió a Jesús. Usted y yo podemos recibir el milagro esta noche y podemos cambiar la historia para que muchos sigan a Jesús como lo siguió Bartimeo y como usted y yo lo vamos a seguir. Padre, obra en la vida de cada enfermo. Obra en la vida de cada persona, de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, de cada joven, de cada adulto mayor. Permite que muchos más llevemos el mensaje de la palabra. Y que esto no se trata de una religión, que esto no se trata de querer simular que somos diferentes, no. Que esto se trata de un propósito en nuestras vidas, de una vida con propósito. Que esto no es una religión, es un estilo de vida. Pero que el estilo de vida está en ti. Aquí no es una iglesia, no son 4 paredes, no es el nombre de una iglesia, no es un pastor, no es un sacerdote. Aquí eres tú el que vas a cambiar nuestra vida. Y fuiste tú el que pagaste el precio en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos misericordia y salvación. Yo te quiero invitar en esta noche a que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón y que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que yo tenga el privilegio de que cuando me llames a rendir cuentas, pueda decir presente. Y que yo también pueda decir, gracias a ti, Maestro, marqué un hito en la historia de mi familia, de mi hogar, de mi empresa, de mi empleo,
de mi negocio, en mi profesión, marqué la historia gracias a ti, Maestro. Gracias por todo, Señor. Gracias por tocar mi corazón, por permitirme llevar el mensaje de la palabra y por reconocerte como mi único y suficiente Salvador, el que provee en mi hogar, en mi familia, el que obra en la vida de mi esposa, de mis hijos. Eres tú, nadie más. Te doy gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Hoy bendigo su vida, bendigo su hogar, bendigo su familia. Y recuerde, es una vida con propósito. Espero que esta palabra haya tocado su corazón, haya tocado su vida, que le responda al Maestro qué quiere que haga en su vida y que corra a los pies de Cristo. No hay otra solución en medio de la dificultad. Y como suenan las notas de esta canción, pidámosle al Maestro que abra nuestros ojos. Escúchela. Y con esto cerramos. Bendiciones. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Si usted tiene una petición, quiere que oremos por usted, escríbame al 310-265-4672 y con gusto estaremos. Bendiciones. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama, Señor, de tu poder. Cantamos, santo, santo. Y contemplar. Dígale eso al Señor. Dígaselo. Feliz noche.